Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Alexia Design, te habla Alexander y me da mucho gusto el verte aquí de nuevo en este curso completo de JavaScript. Y bueno, vamos a empezar con un tema bastante genial. Antes he creado un nuevo archivo JS que se llama arrays.js. Bueno, vamos a empezar. Te voy a explicar hoy un tema bastante fundamental para cualquier programador cuando tiene que iniciar en esto. Y la mayoría tiene que saber. Y esto son los arrays. ¿Qué son los arrays? En JavaScript los arrays es un objeto tipo lista. Sé que pues, si vienes de programación dices objeto, pero sí es un objeto tipo lista, en este caso en JavaScript. No voy a profundizar mucho en este caso, quiero que tú lo entiendas. Y nos sirve para contener bastantes datos a la vez. ¿Ok? Te lo voy a explicar. Si yo te dijera que quiero que guardes en una variable que, si por ejemplo lleve alumnos, ¿no? Que se llama alumnos, que me registres la calificación de todos los alumnos. Pues lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, let alumno 1 es igual a, bueno, igual a 10, alumno 2 es igual, bueno, el primer alumno sacó 10, el segundo alumno sacó 8, el tercer alumno sacó 7, todo esto. Y se puede, ¿no? Podemos ir a la consola y vamos a actualizar. Y alumno 1, ¿no? Sacó 10. Alumno 2 sacó 8. Y es válido. Pero el objetivo de la programación es optimizar, ¿no? Que hacer las cosas más rápido y más ágiles. Siempre va a ser el objetivo de programación. Pues vamos a hacer algo muy genial. Vamos a crear let alumnos. ¿Y cómo es de tipo lista? Supongamos que tenemos 15 alumnos. Por cierto, let alumnos es igual y corchetes. Entre corchetes siempre se declara lo que es un arreglo. Y en este caso vamos a darle, son 10 alumnos. El primero sacó 9, el segundo. Mira, lo que se va a hacer es que para los arreglos, pues tener un determinado, ciertos de arreglos, ¿me entiendes? De contenido, de lista dentro de los arreglos, de elementos. Y te lo voy a mostrar cómo es que podemos tener un montón de elementos dentro del arreglo. Por ejemplo, en este caso voy a hacerlo de 10. Se agrega el primer elemento, se pone coma. Vamos a agregar las descalificaciones 7, 5, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 7 y 9. Guardamos, nos vamos a ir a la consola. Actualizamos. Y lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, que la variable es alumnos. Y como puedes ver, me arroja aquí un objeto. Perdón, me arroja aquí en la consola, que es un array. Como puedes ver, se define por corchetes. Y que justamente tiene 10. O sea que tiene 10 elementos dentro de él. Pero si te das cuenta, en los arrays se empieza a contar siempre desde el 0. Es algo que tienes que tener muy en mente, ya que, como puedes ver, aquí están las 10 calificaciones registradas. El primero fue 9, así del 0 hasta el 9. Eso es un length de 10, como puedes ver. Es prototipo array. Y ya. Okay. Si vemos, aquí podemos ver todas las funciones que tiene, bueno, todos los métodos que tiene el array. Pero bueno. Como puedes ver, aquí están las 10 posiciones. Eso es bastante interesante. Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber la calificación del alumno 1? Pues como puedes ver, aquí empezamos a contar desde el 0. Si yo quisiera imprimir la del alumno 1, del primer alumno, para mandarlo a llamarlo, se pone entre corchetes y el nombre de la posición. El índice o nombre de la posición. En este caso quiero llamar a Tú pensarías que tendría que poner alumnos corchete 1. Pero no, como ves me da 7, que es la segunda posición. Así que para esto, es que como tú puedes ver cuando imprimes por consola, empiezas desde el 0. Si quieres llamar el primer elemento,
vas a poner alumnos 0. Como puedes ver, me llama el número 9. De esta manera vamos a empezar a obtener los arreglos. Y todo esto, como puedes ver, nos ahorra bastante tiempo. Imagínate guardar esos 10 elementos en 10 variables. Es muy tedioso, ¿no? Pero ahora te voy a hacer esa suposición. Y a veces los arreglos te van a ayudar bastante, pero bastante. Pero también hay arreglos anidados, o lo que se llama arreglos bidimensionales. Y supongamos que el profesor... Vamos a regresar aquí. Alumnos, ¿no? Supongamos que el profesor... Vamos a crear una variable que se llama let. Grupos. Que tiene... Vamos a crear un arreglo. Que tiene 3 grupos, ¿no? Y que cada grupo tiene 3 alumnos. Pues lo que voy a hacer... Van a ser 3 arreglos. Van a ser 3 arreglos dentro de un arreglo. Lo que se llaman arreglos bidimensionales. Por cierto, en los arreglos puedes agregar lo que sea. Puedes arreglar un booleano, puedes agregar un valor booleano, puedes agregar un string, todo esto. Ahorita vamos a guardar. Y como puedes ver, let grupos. El primer grupo va a ser, bueno, de 3 alumnos va a tener 8, 9 y 0. El tercero va a tener 7, 8 y 9. El otro 5, 8 y 8. Guardamos y actualizamos. ¿Qué pasó? Okay. Vamos a primero a ir a alumnos. Y como puedes ver, el array que modificamos nos permite tener valores booleanos y valores como string. Si nosotros quisiéramos acceder al booleano, el booleano está en la posición 10. Por lo tanto, sería alumnos. Queremos que nos imprima la posición 10 y es true. Y queremos agregarle, y por el string está en la posición 11 y es hola, como puedes ver. Pero ya te mostré ya vimos que se puede acceder por alumnos. Y por ejemplo, posición 8. Y así accedemos a la posición número 9 en sí, al length.9. Pero como puedes ver, vimos que agregamos manualmente 2 elementos. ¿Cómo quisiéramos y nosotros saber cuántos elementos tiene un array? Elementos, no desde el índice. Por ejemplo, los elementos que tiene el array alumnos, .length, nos dice cuántos elementos tiene. Como puedes ver, tiene 2 elementos. Pero si llamamos alumnos, si imprimimos alumnos, aquí nos dice que tiene 2 elementos, pero el índice que llega hasta la posición número 11. Esto de aquí son los índices. Los elementos es lo que tiene dentro. ¿Ok? Así que como vimos, tenemos lo que son grupos, el array grupos. Pero como puedes ver, aquí dice que este array tiene dentro más arrays. Con la posición 0, con la posición 1 y con la posición 2. ¿Qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, si yo pongo grupos y el grupo número 1 va a estar en la posición 0 y me arroja otro array? ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la primera posición del grupo 0, o del primer grupo? Pues para imprimir el primer grupo lo que haría es grupos. El primer grupo es en la posición 0 y quiero que me acceda a su primer valor, 0. Como puedes ver, del grupo 0, su primer valor es 8. Si quisiera acceder a su tercer valor, grupos 0, y el tercer valor va a ser en 2. Como puedes ver, es igual a 0, como pudiste ver aquí. Y si quisiera acceder a un valor, a un tercer valor, al índice número 3, que no existe, como puedes ver, me va a arrojar un defined porque no se ha definido el índice 3. Como puedes ver, y si quisiera acceder al segundo grupo, sería grupos 1 en la posición 0, en el primer índice, y me dice que es 7. Y como puedes ver, aquí regresamos, vamos al segundo array, y como puedes ver, la primera posición es 7, 8, 9. Los arrays te van a ayudar bastante, O sea, esto es muy, muy, muy genial, porque por ejemplo podemos agregar un let frutas y el array que tenga frutas como melón,
Sandía. Sandía. Piña. Y coco. Y quiero que me digas un ejemplo. Si yo quisiera acceder a melón, ¿cómo lo haría? Bueno, quiero acceder a piña. Quiero que pienses un momento cómo imprimo en el índice piña. De hecho, aquí sí puedes ver en la consola. Bueno, voy a mandar a llamar frutas. Como puedes ver, si yo piña está en el índice 3. Si yo quisiera mandar a llamar piña, lo que haría sería frutas. En su posición 3 es coco. Pero ¿por qué si aquí dice que, perdón, aquí coco es la 3? Como puedes ver, si yo quisiera mandar a llamar piña, aunque esté en la posición 3, por así decirlo, en programación se empieza desde el 0, entonces sería la posición 2. Y como puedes ver, me imprime piña. Es bastante genial y los arreglos vas a utilizar bastante. Así como puedes ver, la variable, bueno, el elemento piña está en la posición de las frutas 2, ¿ok? Ahora voy a crear un array. Bueno, voy a usar el array frutas. Sí, el array frutas. Y también podemos agregar de manera manual, o sea, por ejemplo, vemos que tiene una posición hasta el número 3 y quisiéramos agregar la posición 4, el índice 4, otra fruta, por ejemplo, fresa, y nosotros viéramos frutas, como puedes ver, ya tenemos lo que es fresa. Y se puede de esa manera, pero también hay un método que se llama push. Lo veremos en el siguiente capítulo o próximamente. Primero lo que voy a enseñarte es... Ok, está bien. Pero imagínate que tengamos un arreglo que tenga miles de elementos. Que a veces va a haber un punto en el que no sepamos ni cuántos elementos tenga un arreglo. Para eso está la función frutas.length. Para ver cuántos elementos tiene un arreglo. En este caso tiene 5, es algo lógico. Pero si por ejemplo le preguntáramos al usuario ciertas cosas y las fuéramos guardando en arreglos, va a llegar un punto en el que no vamos a saber. Y para eso es la función .length, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo quisiera imprimir estos 5? ¿Te imaginas estar poniendo frutas en la posición 0 y en la posición? Es bastante tedioso. Y te voy a enseñar las maneras en las que puedes recorrer un arreglo, ¿ok? Primero con el for. Vamos a hacer lo mismo, declaramos una variable y es igual a 0. Capítulo pasado vimos los bucles for let y es igual a 0. Normalmente siempre va a empezar con la variable y se va a ejecutar mientras frutas.length, por eso es indispensable saber la posición, sea mayor a la variable y más llaves frutas en su posición como ¿Y qué es lo que va a pasar? Como recuerdas, I vale 0, entonces y le preguntamos frutas.length es igual a 5, me parece. No, voy a cortar esto. Frutas.length es igual a 5. Como puedes ver, frutas.length es igual a 5. En este caso es la manera en la que vamos a ver dinámicamente cuánto vale un array, cuántos elementos tiene. Entonces este bucle se va a ejecutar mientras los elementos que contienen la raíz sea mayor a i. Y de esta manera se va a ir incrementando y poco a poco i va a valer 0. En la primera en la primera corrida va a imprimir la primera fruta. En la segunda corrida va a tener el valor de 1. Va a imprimir la segunda fruta. Y así se va a detener hasta 4. Porque en 5 ya no se va a ejecutar a menos que pongamos el igual. Mire, vamos a imprimir. Y me imprime esto nada más. ¿Pero por qué? Ah, claro. Vamos a poner un console. No. No tiene por qué. Solamente me imprime fresa.
¿por qué solamente me imprime fresa? Ok, vamos a ver. For let y es igual a 0. Mayor frutas punto length y más. Primero vamos a imprimir la variable y. Ah, claro, como puedes ver, solamente imprime el final. O sea, y termina en 4. Y si vemos el frutas, la posición número 4, el índice 4 es fresa. Entonces por eso al final nos termina imprimiendo fresa. Pero también lo que podremos hacer es poner un console.log en i. Bueno, aquí un console.log para que en cada iteración lo vaya imprimiendo, no al final. Console.log. Como puedes ver, aquí me imprime melón, sandía, piña y coco y fresa. Es bastante interesante cómo podemos recorrer los arreglos. Y esto puede ser de cualquiera. Recordaba que tenía no, ¿cuál era mi otro arreglo? Alumnos. Alumnos, como puedes ver. Lo que podremos hacer es copiar esto. Y la propiedad .length nos permite que sea de forma dinámica saber los elementos que tiene dentro cada arreglo. Por ejemplo, ponemos alumnos. Imprime los alumnos. Alumnos, console.log, alumnos. Y como puedes ver, me imprime las calificaciones de los alumnos. 9, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, true y hola. Los imprime todo lo que hay dentro de este arreglo. Es algo bastante genial. Pero no es el único ciclo con el que se pueden recorrer los arreglos. Claro, también se puede hacer desde el while y todo ello. Ingenias. Sí, pero es para qué usarlo en un while. Bueno, vamos a crear otro for, que es for of. Vamos a declarar una variable a la que tú quieras, por ejemplo, nuestro es frutas, ¿ok? Vamos a crear una variable for la variable que quieras, let fruta, por ejemplo, individual, en singular. Of de, ¿cuál es nuestro arreglo? Frutas. Lo que vamos a hacer aquí en este for es agregar una variable con el nombre que quieras. Of de, aquí debes de poner el nombre del arreglo que quieres imprimir, recorrer, ¿ok? Vamos a poner un console log de fruta. Y como puedes ver, me imprime las frutas. Es genial, por ejemplo, for let calificaciones. Es lo que tú quieras poner, calificaciones of alumnos. Console.log calificaciones. Como puedes ver, la variable calificaciones va a guardar todos los elementos del arreglo y los va a imprimir. Como puedes ver ahora mismo, si vemos alumnos, son los elementos que estaban. Es bastante genial. Ok, hay otro arreglo, es el arreglo for each, el ciclo for each. Bueno, es un método en este caso. Si has estado en PHP, por ejemplo, lo llegarás a conocer. Por ejemplo, vamos a tomar el frutas. Entonces, todo método necesita primero de, vamos a, el array frutas, le vamos a dar el método for each. Y el método for each puede llevar hasta 3 parámetros. En este caso vamos a solamente darle 2. Pero estos métodos llevan dentro, como puedes ver aquí, un callback. O sea, una función. Entonces, frutas, todavía no hemos llegado a funciones, pero te voy a explicar un poco. Se puede con funciones de flecha, pero no hemos llegado a funciones y no te quiero confundir. Entonces vamos a poner function. Y bueno, aquí, function, llevan 3 parámetros. Lo que hay dentro
de las funciones se le llama parámetros, ¿ok? En este caso, el primer parámetro es el elemento del arreglo y el segundo parámetro es el índice. Pero solamente vamos a usar estos dos. El tercer parámetro, no. No recuerdo cuál es el tercer parámetro, pero voy a ponerlo. Y voy a hacer que se imprima console.log. Vamos a imprimir el elemento, el, el índice y el otro. Y, claro, el tercer parámetro es el arreglo. Nos imprime el arreglo. Mira, te lo voy a mostrar. Como puedes ver, primero me imprime el elemento, que es melón. El segundo parámetro es el índice, o sea, en la posición en la que está. Y el tercer parámetro es el arreglo completo. Como puedes ver, si yo limpiara consola y pusiera frutas, punto for each, y como puedes ver el elemento, el índice y el arreglo. Pero el arreglo se imprimiría todas las veces que se imprimiría el elemento, así que el arreglo podemos omitirlo. Imprimir una vez, de hecho podemos hacerlo con un if, por ejemplo, arreglo. Podemos crear una variable que se llame led a es igual a 0, para solo imprimir una vez el arreglo y crear frutas.forEach. Y recuerdas que tenemos que primero poner una función dentro y va a llamar tres parámetros, en este caso de elemento, y de índice y a de arreglo. ¿Por qué me arroja esto? ¿Por qué me arroja esto? ¿Por qué no me deja imprimirlo? Bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a hacer que imprima console.log lo que es el elemento, el índice, y que si a, que lo acabamos de declarar, es igual a 0, entre al if y que me imprima console.log el arreglo a más para que ya no vuelva a entrar, y cerramos. Ejecutamos y como puedes ver aquí me imprime melón, sandía en la posición 1, piña, coco y fresa y un undefined. Pero si le di los tres parámetros, no sé por qué. Claro, porque le puse otra propiedad y ahí estaba definida. Vaya. Vamos a copiar. Pegamos. Vamos a ponerle que sea B. Otro parámetro B. Y como puedes ver, aquí está. Me imprime melón. Y después me imprime el arreglo. Solo una vez. Porque dice, si A es igual a 0, entra aquí e imprimes B, que es arreglo. Pero después A entonces A va a ser igual a 1. De hecho, si entramos aquí, A es igual a 1, como puedes ver, porque lo acabamos de incrementar en donde fue aquí. Entonces, for each nos da tres parámetros. Claro que tú, por ejemplo, frutas.forEach function. Tú nada más puedes dar un parámetro si quieres. Y el parámetro puede ser E, que es el elemento. El primer parámetro siempre es elemento, el segundo es índice y el tercero es arreglo. Como puedes ver, solamente imprime los elementos que hay dentro del array. Es bastante genial. Y bueno, nos estamos extendiendo un poco, pero faltan todavía métodos que te tengo que
aquí enseñar. Ok, algo muy similar a lo que son los, cómo recorrer arreglos, se puede con otro que es, por ejemplo, vamos a imprimir aquí frutas para que lo tengamos. Si pusiéramos frutas, otros métodos, sería frutas.map. Lo que hace frutas.map es transforma todos los elementos de un array, todos los elementos de un array, y, por ejemplo, estos métodos llevan dentro un callback. Ya te expliqué que es un callback. Como puedes ver aquí llama roja 5, undefinidos. Entonces, aún no hemos visto funciones, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si yo quisiera, por ejemplo, concatenar a los arrays, digo, a los elementos del array melón, un número, por ejemplo, melón 1, o por ejemplo, fruta melón? No lo sé. Mm, Te voy a explicar. Eh, el parámetro que vamos a darle aquí, en este caso es el elemento. Entonces vamos a decirle que regrese el, que el elemento es igual a fruta. Como puedes ver aquí abajo se está modificando, que va a decir que fruta, espacio, más elemento. Y esto lo que hace el punto map es que va a modificar todos los elementos dentro del array. Y damos clic y como puedes ver, fruta melón, fruta sandía. Y como puedes ver, lo que estamos haciendo es que entre una función, el parámetro que va a entrar es el elemento, o sea, el elemento individual dentro del arreglo. O sea, todos los elementos, y vamos a retornar que el elemento, o sea, el elemento ahora va a ser igual a fruta. Le vamos a concatenar fruta más elemento y ahora aparece fruta melón, fruta sandía, fruta piña. Y esto es bastante genial. También hay otro que es fruta punto filter. Pues ¿qué hace punto filter? Como tú lo podrás entender, filtra los elementos. Mm, En este caso, punto filter, función, el parámetro de elemento. No es recomendable poner bueno, o poner elemento. Tiene otra parte, lo vamos a ver en JavaScript aplicado al DOM. Función elemento, y vamos a retornar el filtro, que si elemento es igual a fresa. Fruta is not definida. Frutas, claro. Claro. Fresa, esto lo toma como si fuera un fresa no es definida. Vamos a ver. Frutas. Fresa sí es definida. No, creo que lo tomé mal. Sí. Ok. Si no podrá ver otro ejemplo que te voy a mostrar. El de filtrado. Creo que estuve tomando mal. No sé por qué. Ok. Bueno, en este caso vamos a usar el de números para que entiendas de una mejor manera. De alumnos, ¿no? Aquí está. Vamos a tomar la función alumno, el array alumnos, perdón, con el método filter. En este caso, alumno, okay. Y vamos a darle una función
function, y en este caso que la función tenga el parámetro e de elemento, y que retorne, que nos dé todos los elementos, que nos filtre los elementos que sean mayores a, por ejemplo, a 8. Elemento no es, claro, elemento no está definido, claro, porque tomamos el parámetro e. Esto te lo voy a explicar más en funciones. Como puedes ver, me devuelve que los números mayores a 8 es igual a 9, 9, 10 y 9, y me crea un nuevo arreglo. En el próximo capítulo voy a hacer un ejercicio sobre el filter, ya que no me salió de los arrays, lo de los strings, pero ya no me queda mucho tiempo ya llevamos 30 minutos grabando. Y es bastante, esto a lo mejor lo voy a dejar para otro episodio, pero con otro ejercicio. Me quedan unas cuantas propiedades que explicar. No me puedo tener tanto a una, la veremos en el próximo episodio. Alumnos.reduce, lo que hace esto es que va a reducir los elementos a un solo valor. O sea, lo va a hacer a un solo valor. ¿Y cómo te lo voy a explicar? A ver, vamos a hacerlo con las frutas. ¿Qué pasa si yo quisiera que me concatenara en una lista total? O sea, ya solo me diera una lista llena o no, mejor mira. Queremos que queremos que de estos alumnos vamos a lo que se puede hacer, miren, a lo que voy a explicar de una manera breve, es el elemento push. Por ejemplo, alumnos.push nos va a borrar. No, alumnos.pop, perdón, nos va a borrar el último elemento de un arreglo. Y esto lo voy a ejecutar 2 veces. Y como puedes ver, vamos a borrar. Vamos a agregar. Vamos a mandar a llamar alumnos. Y ya tenemos esto sin el string hola y el booleano true. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a promediar esto. O no, mejor vamos solamente a sumarlo, que es bastante fácil. Promediarlo no, me va a tomar más. Reduce el callback que lleva adentro, function. Ok. Vamos a hacer un return. Claro, aquí ya tomamos 2 parámetros, que va a ser A y B, que van a ser los 2 parámetros. Lo que va a hacer es que me va a reducir todo un elemento y vamos a sumar A más B. Esto es igual a 77, que es la suma de estos 6, 7. Como puedes ver, alumnos reduce lo que hace es que me va a reducir a un solo número. Y esto es bastante interesante. Pero bueno, aquí como puedes ver, si nos puede filtrar de esta manera. Por ejemplo, aquí el punto filter también lo que hacemos es filtrarlo por que nos filtre y nos dé todos los números que sean iguales a 9. Es bastante interesante.
Y ve, o sea, de hecho ya me funciona. Creo que estaba estructurando mal algo. Pero como puedes ver, frutas.filter. Estaba estructurando mal algo, no sé qué pasaba. Function. Parámetro elemento. Y retornamos que nos filtre que todos los elementos que sean igual a la palabra fresa. Y nos da el array fresa. Como puedes ver, ya frutas.filter ya nos resuelve esto. Que no sé por qué me está dando mal. Realmente no lo sé. Por último, por los dos últimos, va a ser... es parecido a un if else. Por ejemplo, aquí vamos a... de los alumnos, lo confundo con números, que si algún, vamos a decirle some, en inglés es algún, function, tú puedes hacerlo con los parámetros de nombre que tú quieras. Yo lo hago de para ahorrarlo, pero sí es un poco mala práctica. Element mejor, para que lo confundas. Return a los elementos. Bueno, para que lo puedas entender un poco mejor. Vamos a hacer que esta función tome este parámetro que se llama elementos y que me regrese los elementos. En este caso me va a dar true porque si hay un elemento que, obviamente, si lo recuerdas en los elementos que te dan verdadero y falso, entenderás por qué aquí me da true. Pero quiero saber si aquí es una pregunta. Quiero saber si algún elemento es igual a 7. Y no, en mi array no hay ningún 7. Bueno, no. Si quito esto va a dar true. Si pongo esto me va a dar false. ¿Por qué? Porque no hay ningún string 7. Si quitáramos esto, sí hay un 7, pero no hay un 11, por ejemplo. Como puedes ver aquí me da false. Pero si hay un 8, sí. Hay un 3, no. Hay un 2, menos. Hay un 1, menos. Hay un 7, sí. Lo que pregunta aquí es, ¿hay algún elementos es igual, que sea igual a 7? Y aquí me dice si es true o false. Mucho ojo con los tres igual, ya que eso te va a ayudar a especificar más. Recuerdas que lo vimos esto en tipos de operadores. Y, por ejemplo, hay otra es, por ejemplo, es que every de todos. Function return. Aquí quiero elementos. Aquí le pregunta que si todos los elementos, por ejemplo, si todos los elementos son mayores a 1, pues me da true. Pero si todos los elementos son mayores a 7, me da false. Porque no todos los elementos, voy a copiar esto, para que puedas verlo, alumnos. No todos los elementos son mayores a 7, pero si son mayores o igual a 7, tampoco. Pero a 5, si son mayores o igual a 5, todos los elementos. Lo que hace every es que me dará true si todos los elementos cumplen con esta condición. Pero si al menos uno no cumple con la condición, entonces me dará false. Son partes de alumnos. Recuerda, every es para todos y some es solo para algunos. Con que uno cumple la condición me va a dar true. Y every con que uno no cumple la condición me va a dar false. ¿Ok? Espero te haya gustado este capítulo de arreglos. Es bastante genial. Espero verte en el próximo episodio, que es el que te voy a enseñar los métodos para arreglos, cómo agregarlos, cómo borrarlos. Todo esto que ahora está bastante genial. Te ha hablado Jordan Alexander, Alex G. Sank, y espero verte pronto. Hasta luego, crack.